El año era 519 a.C., y dentro del vasto complejo palaciego de Persépolis, una joven llamada Artaente celebraba lo que sería su último cumpleaños como alguien aún considerada una niña. Acababa de cumplir 12 años, hija del gobernante más poderoso del planeta, rodeada de lujos que la mayoría de las personas apenas podían imaginar. Brazaletes de oro rodeaban sus muñecas, sedas de tierras lejanas cubrían sus hombros, y las sirvientas se apresuraban a satisfacer todos sus deseos. Para cualquiera que observara desde fuera, su vida parecía envuelta en un privilegio incomparable y una seguridad absoluta. Sin embargo, Artaente no sentía alegría alguna. Estaba sentada en silencio en los aposentos de las mujeres, con las manos temblorosas mientras su madre aplicaba cosméticos ceremoniales, con la precisión de quien realiza un rito sagrado e irreversible. El col alrededor de sus ojos se trazaba de una manera que los hacía parecer más grandes, más maduros. Un rojo intenso oscurecía sus labios. Aceites perfumados se extendían por su piel hasta que brillaba como una estatua cuidadosamente pulida. Nada era casual. Cada gesto estaba cargado de intención, transformando a una niña en algo completamente distinto. Su madre trabajaba sin pronunciar una palabra, con el rostro sereno, sin dejar escapar el torbellino de angustia que hervía tras aquella calma forzada. Cuando terminó, dio un paso atrás y observó a su hija con una mirada que parecía ansiosa por grabar cada uno de sus rasgos en la memoria. Entonces, llegaron las palabras que resonarían en la mente de Artaente por el resto de su vida. Esta noche, tu padre te llamará. Debes ir a sus aposentos. Harás todo lo que se espere de ti. No mostrarás miedo, no ofrecerás resistencia y solo demostrarás gratitud. ¿Me entiendes? Artaente asintió, aunque el verdadero significado de aquel momento aún flotaba fuera de su comprensión. Había pasado su infancia observando cómo sus hermanas mayores desaparecían de los aposentos de las mujeres al alcanzar cierta edad, regresando horas o a veces días después con una extraña vaciedad en la mirada. Había visto aquel ciclo repetirse una y otra vez, cada vez con una joven distinta, cada una convertida en algo más pequeño, más apagado, menos ella misma. Pero ella era su hija. Seguramente eso significaba que estaba a salvo. Seguramente eso establecía límites que ni siquiera la autoridad más absoluta se atrevería a cruzar. Lo que Artaente no podía imaginar era que estaba a punto de ser arrastrada a un sistema tan retorcido, tan profundamente corrompido, que incluso los enemigos de Persia se estremecerían cuando descubrieran su verdadera magnitud. Estaba a punto de aprender que ser hija de Jerjes, el rey de reyes que gobernaba un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India, no ofrecía ningún escudo frente al hombre que reclamaba dominio sobre todo ser viviente dentro de su reino. Suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir transformará por completo tu comprensión del poder, la corrupción y las profundidades a las que puede llegar el ser humano cuando posee autoridad sin límites. Esto no es simplemente historia antigua, es un estudio de cómo las civilizaciones aprenden a normalizar lo impensable cuando beneficia a quienes están en la cima. Pulsa el botón de suscribirte y cuéntame en los comentarios qué sabes ya sobre el Imperio Persa, porque te prometo que la verdad de lo que ocurrió dentro de esos aposentos reales destruirá casi todas las ideas que alguna vez tuviste sobre la realeza antigua. Antes de revelar el horror completo de lo que Jerjes infligió a sus propias hijas, antes de mostrarte cómo esta práctica no solo fue tolerada, sino finalmente integrada en la cultura persa,
Necesito que entiendas exactamente quién era Jerjes y cómo llegó a concentrar un poder que no reconocía límites, moral ni freno alguno a sus deseos. Porque esta historia no trata de un solo monstruo oculto. Trata de un sistema diseñado para fabricar monstruos y luego adorarlos como dioses. Jerjes nació dentro de una dinastía de gobernantes, hijo de Darío el Grande, nieto de Ciro el Conquistador, el hombre que había construido el imperio persa mediante una combinación de brillante estrategia militar y expansión implacable. Su nacimiento en 518 a.C. lo situó en la cumbre de la civilización más formidable del mundo antiguo, heredando territorios repartidos en 3 continentes y autoridad sobre millones de súbditos. Pero el linaje real en Persia implicaba expectativas que superaban con creces el simple gobierno político. Los reyes persas afirmaban descender directamente de Ahura Mazda, la divinidad suprema de su fe zoroastriana. No se trataba de una metáfora ni de un símbolo. Creían verdaderamente que la sangre real contenía una esencia divina, que los reyes caminaban entre los mortales como dioses vivientes, y que sus deseos eran mandatos sagrados que nadie podía cuestionar ni rechazar. Este sistema de creencias creó una sociedad en la que los caprichos del rey se convertían automáticamente en ley divina, donde cualquier cosa que eligiera hacer era considerada moral simplemente porque él la deseaba. Cuando Darío murió en el año 486 a.C., Jerjes tuvo que luchar por su herencia. La sucesión persa no estaba garantizada. Requería demostrar el favor divino, desplegar astucia política y eliminar a los rivales. Jerjes tenía medio hermanos mayores, hombres con derechos legítimos al trono, pero Jerjes poseía ventajas que finalmente decidirían el resultado. Su madre, Atosa, hija del propio Ciro el Grande, otorgó a Jerjes la ascendencia real más impecable que pudiera imaginarse, y él demostró una frialdad calculada al eliminar sin vacilación a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia la autoridad absoluta. La lucha por la sucesión se prolongó durante 2 años, dejando tras de sí una estela de príncipes convenientemente muertos, accidentes sospechosos y rivales políticos que desaparecieron en silencio de los registros históricos. Para el año 484 a.C., Jerjes había eliminado a todos los posibles adversarios y asegurado su posición como el indiscutido rey de reyes, gobernante del imperio persa, en el punto más alto de su poder y expansión. Sin embargo, el legado de su padre también incluía un fracaso catastrófico que proyectaba una larga sombra sobre la legitimidad del nuevo monarca. Darío había intentado invadir Grecia, solo para sufrir una humillante derrota en la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Los hoplitas griegos demostraron que la supremacía persa en el campo de batalla no era absoluta, que la supuestamente imparable máquina militar del imperio podía ser destrozada por un número menor de hombres defendiendo su propio territorio. Esa derrota despertó dudas sobre el favor divino que amenazaban la base teológica entera del poder real en Persia. Si los reyes persas realmente contaban con la bendición de Ahura Mazda, si en verdad poseían poder divino, ¿cómo podían ser vencidos por enemigos inferiores? ¿Cómo podían simples mortales triunfar sobre aquellos considerados dioses entre los hombres? Tales preguntas exigían una respuesta, y Jerjes dedicó los primeros años de su reinado a preparar la mayor campaña militar que el mundo antiguo hubiera presenciado, con el propósito de responderlas de forma definitiva. Mientras organizaba un ejército sin precedentes, construía puentes sobre el Helesponto
y establecía líneas de suministro capaces de alimentar a cientos de miles de soldados, Jerjes también consolidaba su poder interno, de maneras que revelaban los lados más oscuros de su naturaleza. Heredó el harén de su padre, una vasta colección de mujeres que habían servido a Darío y que ahora debían servir a su hijo. Pero Jerjes no se limitó a las mujeres ya presentes en el palacio ni a las cautivas tomadas de regiones conquistadas. También reclamó a sus propias hijas. Esta práctica no era del todo inédita dentro de la tradición real persa, pero Jerjes la amplió hasta convertirla en una institución abierta y sistemática. Reyes anteriores, en raras ocasiones, habían tomado a sus hijas como concubinas, amparándose en justificaciones religiosas que hablaban de preservar la pureza de la sangre real. Jerjes, sin embargo, transformó aquello en una práctica normalizada, algo habitual, esperado y arraigado en el funcionamiento mismo de la autoridad real, más que un acto aislado y excepcional. La explicación teológica era elaborada, aunque internamente coherente. Si la sangre real contenía una esencia divina, entonces la línea más pura debía surgir de uniones entre individuos que compartieran ese mismo linaje sagrado. Hermanos casándose con hermanas, padres uniendo su carne con la de sus hijas. Estos actos se interpretaban como medios para concentrar la esencia divina dentro del círculo más estrecho posible, en lugar de diluirla mediante matrimonios con plebeyos o incluso con nobles carentes de ascendencia divina directa. Pero el argumento religioso, por más intrincado que fuera, servía en última instancia como una excusa para algo mucho más simple y profundamente inquietante. Jerjes reclamaba a sus hijas porque tenía el poder absoluto para hacerlo, porque nadie dentro de su imperio quedaba fuera de su alcance, y porque ejercer dominio sobre su propia familia reforzaba la lección de que oponerse a la voluntad del rey era imposible, incluso para aquellos unidos a él por lazos de sangre. La sociedad persa ya concedía a los padres un control inmenso sobre sus hijos, especialmente sobre las hijas, cuyo valor a menudo se vinculaba a su capacidad de engendrar herederos y de formar alianzas políticas mediante el matrimonio. Jerjes llevó esa autoridad patriarcal a su forma más extrema, afirmando no solo el derecho de elegir los matrimonios de sus hijas, sino también el de utilizar sus cuerpos para su propio placer antes de entregarlas con fines políticos. Las hijas criadas dentro del palacio de Jerjes asimilaban esta verdad de manera gradual, observando cómo las hermanas mayores desaparecían de los aposentos de las mujeres al alcanzar la pubertad y comprendiendo, sin necesidad de explicaciones directas, que el mismo destino las aguardaba. Algunas madres trataban de preparar emocionalmente a sus hijas, usando eufemismos suaves para hablar de lo que se esperaría de ellas y ofreciéndoles estrategias para conservar un sentido de identidad. Otras madres guardaban silencio, ya fuera con la esperanza de que la ignorancia les ofreciera algún tipo de protección o porque se sentían incapaces de poner en palabras los horrores que sus hijas tendrían que enfrentar. Los eunucos del palacio, encargados de supervisar el harén, se volvían expertos en preparar a las jóvenes princesas para la presencia de su padre. Sabían con exactitud cómo le gustaba a Jerjes que sus hijas se presentaran, con la piel pulida hasta brillar con suavidad, perfumadas con aceites que los sedujeran, vestidas con telas que revelaban más de lo que ocultaban, y con el cabello arreglado, de modo que parecieran mayores y más maduras de lo que realmente eran. Cuando una hija era convocada por primera vez, el ritual se desarrollaba siguiendo un patrón conocido que despojaba a la infancia de toda inocencia. Los sirvientes del palacio dedicaban horas a los preparativos,
aplicando cosméticos con un arte meticuloso, eligiendo joyas que resaltaran sus curvas en formación y seleccionando telas diseñadas para moverse de manera que atrajeran y mantuvieran la atención del rey. Cada gesto era deliberado, calculado para maximizar el atractivo y al mismo tiempo mantener la ilusión de que lo que estaba a punto de ocurrir era normal, aceptable e incluso sagrado. El condicionamiento psicológico era tan elaborado como la preparación física. Las hijas eran instruidas con precisión sobre cómo debían comportarse, enseñadas a mostrar serenidad en lugar de miedo y a expresar gratitud por recibir la atención real, incluso cuando en su interior reinaba la confusión. Se les recordaba constantemente que su propósito era complacer los deseos de su padre, que su destino dependía enteramente de su voluntad. Se les advertía que cualquier vacilación o negativa podía considerarse una falta grave de respeto y que tal actitud podría acarrear consecuencias para sus madres o hermanos. Esta preparación cuidadosamente estructurada demuestra hasta qué punto las acciones de Gerges estaban institucionalizadas. No se trataba de arrebatos impulsivos, sino de un sistema premeditado, sostenido por ceremonias formales, justificado por argumentos religiosos y aceptado por una corte que había aprendido a revestir lo impensable con rituales y explicaciones sagradas. Las hijas no tenían defensores ni refugio alguno. Sus madres eran también parte del dominio del rey, incapaces de intervenir o siquiera ofrecer consuelo. Los eunucos del palacio servían únicamente los intereses del monarca, y los nobles que podrían haber objetado permanecían en silencio, temerosos de perder su posición o su vida. Lo que ocurría en la intimidad de los aposentos reales se mantenía envuelto en secreto, protegido por un muro de silencio que nadie se atrevía a quebrar. Aún así, fragmentos de testimonios de sirvientes, comentarios diplomáticos y menciones breves en crónicas extranjeras permiten entender que Jerjes no establecía límites entre el afecto familiar y su propia autoridad, y trataba a sus hijas del mismo modo en que trataba a las mujeres de su corte. El resultado siempre era el mismo. Las jóvenes regresaban de esos encuentros profundamente transformadas, con la inocencia perdida y un peso emocional que marcaría para siempre su manera de relacionarse con el mundo. Algunas se aislaban y se volvían casi incapaces de funcionar, mientras otras sobrevivían refugiándose en una especie de desconexión interior. Unas pocas, con el tiempo, llegaban incluso a convencerse de que aquello formaba parte de su deber o de un destino inevitable. Pero todas comprendían que su sufrimiento apenas comenzaba. El verdadero horror del sistema de Jerjes no se limitaba a lo que ocurría tras una primera llamada a sus aposentos. Continuaba después, cuando las hijas comprendían que su experiencia no sería única, que su padre las consideraba no como hijas que debía proteger, sino como piezas dentro de un engranaje político y familiar que él controlaba por completo. Algunas eran llamadas con frecuencia, convirtiéndose en presencias habituales en la vida del rey. Al escuchar el anuncio de los eunucos, sabían que debían prepararse mentalmente para una nueva audiencia, que debían mostrarse serenas y obedientes. Esta repetición constante generaba un tormento psicológico que iba mucho más allá de cualquier daño físico o emocional visible. Vivían bajo una tensión continua, sin saber cuándo llegaría el siguiente aviso, incapaces de sentirse seguras incluso en los espacios que debían ofrecerles resguardo. Otras eran convocadas solo en ocasiones, quizás cuando la atención del monarca cambiaba de rumbo o cuando otras figuras perdían su favor. Esta imprevisibilidad
era en sí misma una tortura, pues nunca sabían si habían causado disgusto o si una nueva llamada podría llegar en cualquier momento. Esa incertidumbre les impedía sanar o encontrar paz. Lo más devastador era cómo este sistema destruía el lazo natural entre padre e hija. Aquellas jóvenes no podían buscar protección en el hombre que había causado su dolor. No podían apelar a su cariño ni esperar amparo, porque él era al mismo tiempo su soberano y la fuente de su sufrimiento. Vivían atrapadas en una relación en la que la figura que debía ser su refugio se había convertido en su mayor amenaza. Las estrategias mentales que desarrollaban para sobrevivir muestran hasta qué punto el ser humano puede adaptarse frente a lo insoportable. Algunas aprendieron a refugiarse en su mente durante las audiencias con el rey, apartando sus pensamientos del presente para conservar una parte intacta de sí mismas. Se concentraban en detalles del entorno, repetían oraciones o imaginaban paisajes lejanos para mantener el control. Otras adoptaban una actitud de obediencia total, convenciéndose de que mostrar docilidad o calma podía reducir su sufrimiento o garantizarles pequeñas concesiones que hicieran su existencia un poco más llevadera. Estudiaban los gustos de su padre con una precisión casi obsesiva, aprendiendo exactamente cómo presentarse de la manera que pareciera más adecuada para satisfacerlo, con la esperanza de que un comportamiento impecable pudiera otorgarles pequeñas recompensas o, al menos, disminuir la dureza de futuros encuentros. Algunas hijas adoptaron una táctica completamente diferente, intentando conservar una mínima sensación de control al convencerse de que participaban de manera voluntaria y no como víctimas. Se repetían a sí mismas que agradar a su padre formaba parte de sus deberes como princesas, que su sufrimiento servía al equilibrio del imperio, que estaban haciendo sacrificios necesarios por la estabilidad política. Ese autoengaño les permitía mantener una frágil sensación de dignidad y propósito, pero exigía negar la realidad de lo que estaban viviendo. Los casos más desgarradores eran los de las hijas que no soportaban la carga emocional y se derrumbaban por completo. Algunas dejaban de hablar o comer, quedaban inmóviles durante horas, con la mirada perdida, como si su mente hubiera decidido desconectarse para siempre. Los médicos del palacio eran llamados para atender estos episodios, pero carecían de toda comprensión sobre el trauma y la manera en que podía destruir la mente humana. Sus tratamientos consistían en sangrías, brebajes de hierbas y oraciones, rituales, sin abordar jamás la causa profunda del sufrimiento. Cuando alguna hija mostraba signos de un colapso mental irreversible, se convertía en un problema que iba más allá de lo personal. Una princesa incapaz de comportarse adecuadamente proyectaba una imagen de debilidad que contradecía la supuesta perfección del poder divino del rey. Estas hijas eran generalmente apartadas del palacio, enviadas a residencias lejanas donde podían ocultarse de la vista pública, cuidadas discretamente para evitar preguntas sobre lo que las había llevado a tal estado. La cultura cortesana que rodeaba estas prácticas muestra hasta qué punto una institución puede normalizar cualquier cosa cuando sirve a los intereses de quienes gobiernan. Los administradores del palacio elaboraban procedimientos detallados para organizar las audiencias del rey con sus hijas, estableciendo un calendario que equilibraba sus deseos con cuestiones prácticas, como el tiempo de recuperación física o emocional de cada muchacha. Los eunucos se volvieron expertos en interpretar el ánimo del monarca, eligiendo a quien debía ver según su humor o preferencia. Los médicos de la corte aprendieron a tratar las secuelas de estas experiencias sin hacer preguntas ni dejar registros escritos
que pudieran avergonzar a la familia real. Así, se convirtieron en cómplices silenciosos, ejecutando sus funciones con eficiencia dentro de un sistema que jamás debió existir. Incluso las madres, atrapadas en el mismo mecanismo del harén, se veían forzadas a colaborar mediante su silencio y su participación en la preparación de sus hijas para tales encuentros. No tenían poder alguno para intervenir o protegerlas, ya que su propia seguridad dependía completamente de la voluntad del rey. Su supervivencia, y la de sus hijos restantes, dependía de mantener la apariencia de que todo lo que ocurría era aceptable, aunque su instinto materno se desgarrara por dentro. La autoridad religiosa, que debía ofrecer guía moral, terminó proporcionando argumentos teológicos que justificaban prácticas contrarias a toda ética humana. Los sacerdotes zoroastrianos desarrollaron explicaciones cada vez más complejas para sostener la idea de que el monarca podía reclamar a sus hijas, mezclando conceptos sobre la pureza divina, la sangre sagrada y el privilegio real, hasta convertir lo injustificable en algo presentado como necesario o incluso sagrado. Esta distorsión intelectual de la doctrina religiosa muestra cómo el poder puede moldear incluso las instituciones más sagradas para transformarlas en instrumentos de legitimación. Cuando los sacerdotes dependen del favor del monarca para mantener su posición, y cuando oponerse a él pone en peligro sus vidas, incluso las autoridades espirituales pueden hallar formas de racionalizar lo indefendible a través de una lógica teológica elaborada. La aristocracia persa, que podría haberse esperado que se opusiera a prácticas que manchaban el honor de las hijas reales y, por extensión, de todas las familias nobles, encontró en cambio la manera de beneficiarse. Cuando Jerjes decidía casar a esas hijas, las convertía en instrumentos políticos que abrían oportunidades a los nobles ambiciosos, deseosos de acercarse al poder. Estos matrimonios cumplían múltiples funciones dentro del sistema corrupto instaurado por el rey. Servían como recompensas a la lealtad, atando a los aristócratas al linaje real mediante lazos matrimoniales que hacían peligrosa cualquier traición. También alejaban del palacio a las hijas que se encontraban emocionalmente destruidas, eliminando presencias incómodas que podían recordar lo ocurrido, y daban la apariencia de que estas jóvenes eran reintegradas a una vida normal, cuando en realidad solo pasaban de una forma de sometimiento a otra. Los nobles que aceptaban tales uniones sabían perfectamente qué estaban recibiendo. Comprendían que aquellas muchachas habían soportado experiencias que nadie debía vivir, que cargaban con cicatrices invisibles y que probablemente arrastrarían dificultades emocionales el resto de sus vidas. Pero también sabían que casarse con una hija del rey, sin importar su estado interior, otorgaba un prestigio y una influencia política tan grandes que cualquier sacrificio personal parecía un precio menor a pagar. Esta explotación deliberada de jóvenes, profundamente marcadas por el trauma con fines políticos, revelaba otra capa de la corrupción estructural que Jerjes había convertido en práctica habitual. Aquellos matrimonios nunca fueron actos de rescate ni intentos de ofrecer una vida más segura a sus hijas. Representaban la fase final de un proceso que había comenzado en la infancia, completando su transformación de seres humanos con dignidad propia en meras herramientas políticas, cuyo valor existía solo en función de cómo servían a las ambiciones de los hombres poderosos. Las hijas que sobrevivían a estos enlaces arreglados enfrentaban la difícil tarea de establecer relaciones con esposos que las veían principalmente como activos políticos
más que como personas dignas de afecto o respeto. Algunas lograban alcanzar una frágil tranquilidad con hombres que, aunque distantes, las trataban con cierta decencia, construyendo vidas que parecían normales, aun cuando la verdadera felicidad estaba fuera de su alcance. Otras, en cambio, sufrían nuevos abusos de parte de esposos que interpretaban su matrimonio con mujeres emocionalmente dañadas como una autorización implícita para seguir ejerciendo poder sobre ellas. Los hijos nacidos de estas uniones heredaban sus propias cargas emocionales, moldeados por madres que habían soportado años de sufrimiento silencioso y que a menudo carecían de la estabilidad psicológica necesaria para criar con afecto y equilibrio. Así, las consecuencias de las prácticas de Jerjes se extendían mucho más allá de sus víctimas directas, contaminando a la siguiente generación y creando patrones de disfunción que resonarían en los hogares nobles persas durante décadas tras su muerte. Esta transmisión del trauma ilustra cómo las secuelas del abuso institucionalizado pueden persistir durante generaciones enteras. Cuando una sociedad normaliza la explotación de los más jóvenes, cuando sus instituciones aprenden a gestionar el daño en lugar de impedirlo, cuando la religión y la cultura se retuercen para justificar lo injustificable, el daño psicológico se propaga a través de familias y comunidades de manera duradera. La magnitud de esta corrupción se vuelve aún más clara al observar cómo Jerjes utilizó a sus hijas durante sus campañas militares, especialmente en la inmensa invasión de Grecia que marcó los últimos años de su reinado. Aquella expedición, que exigió recursos colosales, le ofreció nuevas formas de demostrar su autoridad, incluyendo el uso calculado de sus hijas traumatizadas como instrumentos de estrategia y de poder político. La invasión de Grecia, en el año 480 a.C., abrió nuevas oportunidades para que Jerjes empleara a sus hijas de maneras que escandalizaron incluso a sus oficiales más cercanos. Mientras reunía el ejército más grande que el mundo antiguo hubiera visto, tomó la decisión sin precedentes de llevar consigo a varias de sus hijas. La versión oficial sostenía que el rey necesitaba la comodidad de su entorno familiar durante la conquista y que mantener su estilo de vida habitual proyectaba confianza en la victoria persa. Pero la realidad era mucho más oscura. Jerjes había comprendido que aquellas jóvenes quebradas podían convertirse en instrumentos útiles para reforzar la moral de sus tropas y asegurar la lealtad de sus generales. Esas muchachas, heridas desde la infancia, eran ahora reutilizadas como piezas de política militar, en formas que atentaban contra cualquier principio de humanidad. El traslado de mujeres reales durante una campaña militar requería una logística colosal. Se construyeron carros especiales con laterales reforzados y gruesas cortinas para garantizar el aislamiento que exigía el protocolo persa. Grupos de eunucos supervisaban todos los detalles del cuidado de las princesas, sus rutinas diarias, la preparación ceremonial antes de cualquier audiencia y los desplazamientos que formaban parte del séquito real. El tren de equipajes que transportaba a las jóvenes y a sus sirvientes se extendía por kilómetros, un gasto desmesurado que mostraba hasta qué punto Jerjes consideraba esencial su presencia para la estrategia general. La princesa Amestris, de apenas 15 años, ya había soportado años de atención obsesiva por parte de su padre, cuando se vio viajando en un carruaje cerrado a lo largo de los polvorientos caminos hacia lo que sería una de las invasiones más desastrosas de la historia. Había aprendido a reconocer cada señal que anunciaba una convocatoria del rey, los movimientos apresurados de los eunucos, la selección de vestimentas,
los arreglos ceremoniales que la transformaban en un símbolo diseñado para satisfacer la imagen del monarca. Durante la campaña griega, aquellas humillaciones adquirieron formas aún más inquietantes. Jerjes empezó a ofrecer la compañía de sus hijas como recompensa a los comandantes más destacados, presentándolo como un privilegio reservado a quienes demostraban lealtad y valor excepcionales en el campo de batalla. No eran matrimonios ni uniones formales, sino concesiones temporales que trataban a las princesas como recompensas vivas destinadas a reforzar el espíritu militar y la fidelidad al rey. El general Artabano, que había sobresalido en la construcción del cruce del Helesponto, recibió a la princesa Roxana durante una semana entera como reconocimiento por sus logros. La joven, de 17 años, que había crecido bajo la sombra del poder y la obediencia forzada, fue entregada a un militar veterano de edad avanzada, sin posibilidad de negarse ni de expresar temor. Se le exigía mostrar gratitud y dignidad, fingiendo que aquello era un honor y no una condena más. El impacto psicológico que estas experiencias dejaban en las jóvenes era devastador y permanente. Ellas ya habían comprendido que su padre no las veía como hijas, sino como posesiones, pero ahora enfrentaban una verdad aún más oscura. Aquella propiedad podía ser entregada a hombres desconocidos, tratadas como obsequios destinados a recompensar a los comandantes que complacían al rey con sus victorias militares. El mensaje era innegable. No tenían valor propio, ni protección garantizada, ni derechos que el monarca no pudiera anular en cuanto le resultara útil para sus fines políticos. El comandante Megabisis recibió a la princesa Atosa como recompensa por sofocar una rebelión entre los aliados griegos que intentaron desertar antes de la batalla de las Termópilas. La princesa, de 19 años, sufría desde hacía tiempo una ansiedad intensa que se manifestaba en temblores y respiración entrecortada cada vez que era convocada ante su padre. Aquellos síntomas se agravaron cuando supo que debía pasar varios días con un extraño, al que debía mostrar la misma obediencia que había sido obligada a ofrecer al monarca como pago por sus servicios en la guerra. Los seguidores del campamento y los soldados comunes que presenciaban estas disposiciones comprendían perfectamente lo que estaban viendo. Las hijas reales, teóricamente las mujeres más protegidas del imperio, eran tratadas como recompensas, asignadas a oficiales con el mismo espíritu con que se repartía el botín de guerra. El mensaje para el ejército era inequívoco. Quien sirviera bien al rey podía acceder a privilegios prohibidos. Quien fallara enfrentaría consecuencias mucho peores que la pérdida de rango o favor. Esta práctica organizada de entregar a sus propias hijas con fines de recompensa militar cumplía varias funciones estratégicas para Jerjes. Mostraba su autoridad absoluta de la manera más directa posible, demostrando que nada dentro de su reino quedaba fuera de su poder. Forjaba vínculos personales con los comandantes más importantes, quienes, al conocer secretos comprometedores, se volvían menos propensos a traicionarlo, y además ofrecía un tipo de gratificación que ningún rival al trono podía imitar. Los argumentos religiosos que inicialmente habían servido para justificar la conducta del rey fueron ampliados para explicar por qué podía compartir la compañía de sus hijas con otros. Los sacerdotes de la corte proclamaron que la sangre real era tan sagrada que incluso una breve cercanía con ella otorgaba bendiciones, insistiendo en que los comandantes distinguidos merecían ese contacto con la esencia divina como reconocimiento a sus méritos excepcionales. Presentaban la disposición del rey
a compartir la presencia de sus hijas como una prueba del favor divino que garantizaba el triunfo persa. Estas distorsiones teológicas revelan hasta qué punto la estructura religiosa había sido corrompida. Cuando el poder se vuelve intocable, cuando los gobernantes son tratados como dioses entre los hombres, y cuando ninguna institución conserva independencia suficiente para cuestionarlos, incluso los principios morales más elementales pueden retorcerse hasta servir a quienes abusan de su autoridad. Las hijas, por su parte, no tenían voz alguna en este proceso, ni la menor posibilidad de oponerse o negociar su destino. Recibían sus asignaciones de los eunucos del palacio, quienes comunicaban las órdenes con la misma neutralidad con que organizaban comidas o inventarios. Se esperaba que se prepararan con los mismos rituales de arreglo y apariencia que se realizaban antes de cualquier audiencia con el rey, fingiendo serenidad y gratitud en lugar de miedo. La princesa Fardín, marcada por la obediencia forzada desde los 12 años, fue informada de que pasaría 3 días con el general Otanis, en reconocimiento por su maniobra de caballería que desmanteló las líneas griegas en la batalla de Platea. Con 18 años, después de haber soportado años de control y sometimiento, debía afrontar nuevamente la realidad de ser tratada como un trofeo dentro del juego político del imperio. La organización de estos encuentros exigía una planificación detallada. Se erigían tiendas separadas para cada princesa y el comandante correspondiente, decoradas con lujo acorde a su rango, pero situadas lejos del campamento principal para preservar la discreción exigida por las costumbres persas. Equipos enteros de sirvientes atendían cada aspecto logístico: comidas, aseo, descanso y hasta la eliminación de cualquier rastro que pudiera revelar la conducta del monarca a generaciones futuras. Los oficiales que participaban entendían perfectamente que estaban recibiendo privilegios extraordinarios, junto con un riesgo igual de grande. Se esperaba de ellos silencio absoluto y un trato ceremonial hacia lo ocurrido, como si se tratara de un asunto de Estado que nunca debía ser mencionado. También sabían que su influencia futura dependía, en parte, de la impresión que dejaban al monarca tras estas audiencias, pues su capacidad para comportarse correctamente era vista como un reflejo de su disciplina y lealtad. El general Darío, pariente lejano del rey, recibió a la princesa Artaente durante un mes entero como recompensa por la conquista de una fortaleza griega considerada inexpugnable. La joven de 20 años había desarrollado una forma de evasión mental que le permitía distanciarse de la realidad, mirando al vacío mientras su mente huía a lugares donde el poder del rey ya no podía alcanzarla. Este mecanismo de evasión le había permitido soportar años de humillación bajo el dominio de su padre, pero también creó una atmósfera inquietante durante su estancia junto al general Darío, una tensión tan profunda que incluso un comandante veterano se sintió perturbado por su silencio distante. El efecto sobre la moral de las tropas fue exactamente el que Jerjes había previsto. Los soldados comunes, al oír rumores de que el valor extremo podía ser recompensado con el privilegio de acercarse a las hijas reales, luchaban con una ferocidad desesperada, impulsados por la fantasía de alcanzar semejantes honores. Los oficiales competían entre sí con una ambición implacable por atraer la atención del monarca, conscientes de que los logros militares por sí solos podían no bastar para obtener la recompensa suprema que implicaba la cercanía temporal con una princesa. Este uso del deseo y del poder como motivación militar creó un ejército más fanático, pero también moralmente corrompido.
Algunos comandantes comenzaron a tomar decisiones estratégicas peligrosas, buscando victorias espectaculares que los colocaran en la línea de favor del rey. Los soldados de menor rango cometían actos atroces contra los cautivos para demostrar su lealtad absoluta y su disposición a obedecer sin freno moral. Cuando los defensores griegos descubrieron estas prácticas, reaccionaron con un horror que trascendía cualquier diferencia cultural. Incluso sociedades que aceptaban la esclavitud o las concubinas mantenían límites que las costumbres reales persas habían destruido por completo. La idea de que un padre pudiera degradar así a sus propias hijas y después ofrecerlas a subordinados militares como recompensa representaba un nivel de corrupción moral que desafiaba toda comprensión griega sobre los lazos familiares. Heródoto, escribiendo décadas más tarde, se esforzó por encontrar palabras que describieran lo que los prisioneros persas habían revelado acerca de aquellas costumbres. Aunque su relato estaba filtrado por el contexto político y los prejuicios de su tiempo, aún consiguió transmitir la esencia de la brutalidad que Jerjes había ejercido sobre sus hijas y cómo su sufrimiento se convirtió en herramienta de guerra. Las princesas que sobrevivieron a la campaña griega regresaron a Persia con nuevas capas de dolor sobre las antiguas. Comprendieron que su sufrimiento no tenía límite, que siempre podían inventarse nuevas formas de servidumbre mientras el rey las necesitara, y que la recuperación era imposible mientras permanecieran bajo su control. La princesa Mandane, asignada a 4 comandantes distintos como premio por sus victorias, desarrolló una incapacidad total para tolerar el contacto humano. Se estremecía ante el más leve roce, incluso ante los gestos cuidadosos de las sirvientas que intentaban asistirla. Su deterioro mental llegó a tal punto que ya no podía desenvolverse en la vida cotidiana y requería vigilancia constante para evitar hacerse daño. El colapso de la invasión de Grecia, primero en Salamina y luego en Platea, provocó una crisis de legitimidad que transformó la conducta del rey hacia sus hijas al regresar a Persépolis. Un monarca que había proclamado su favor divino, ahora debía enfrentarse a preguntas incómodas sobre por qué ejércitos supuestamente bendecidos habían sido vencidos por fuerzas mucho menores. Jerjes respondió reforzando su control sobre aquello que aún podía dominar por completo: sus hijas, ya emocionalmente destruidas, el patrón de abusos que durante la guerra se había disimulado bajo pretextos políticos, se volvió ahora más directo y frecuente. El rey comenzó a convocarlas con creciente insistencia, como si su sumisión pudiera compensar los fracasos en el campo de batalla. Las jóvenes que habían rezado por un respiro tras el fin de la campaña, descubrieron que su sufrimiento solo aumentaría, convertido en una forma de reafirmar la autoridad del monarca sobre lo más íntimo y vulnerable. Los eunucos encargados de coordinar las audiencias percibieron este cambio con su habitual prudencia. Notaron que el trato del rey hacia sus hijas se había vuelto más cruel y psicológicamente destructivo, pero lo registraban solo mediante fórmulas ambiguas que los protegían de la ira real, dejando constancia velada de la creciente brutalidad. Las hijas no tenían salida para su dolor, ni esperanza real de escapar o mejorar su destino. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de sometimiento, normalizado por la corte, justificado por la religión y sostenido por todas las instituciones del imperio. Su sufrimiento era ya tan común que se consideraba una parte rutinaria de la administración real, tan previsible como la recaudación de impuestos o la organización del ejército. Sin embargo, el daño psicológico infligido a las hijas de Jerjes
terminaría contribuyendo a la fragilidad interna que haría a Persia vulnerable ante futuras conquistas. Aquellas mujeres, luego casadas con nobles poderosos, llevaron su inestabilidad a la siguiente generación, criando hijos en hogares marcados por el miedo, el silencio y las heridas emocionales que el tiempo no logró borrar. La corrupción que había echado raíces en el corazón mismo del palacio se fue extendiendo lentamente hacia la nobleza persa, creando una clase dirigente cada vez más fracturada, inestable y emocionalmente deteriorada. La campaña griega había dejado al descubierto esas vulnerabilidades internas ante los ojos del mundo exterior, revelando que el imperio persa, a pesar de su vasto territorio, su riqueza y su poder militar, era en realidad frágil en su núcleo. Los métodos con los que Jerjes había ejercido dominio sobre su propia familia generaron patrones de crueldad y abuso que se filtraron a todos los niveles de la sociedad, destruyendo la confianza, la lealtad y la cohesión necesarias para la estabilidad de cualquier estado. El rey que creyó poder afirmar su autoridad mediante la destrucción sistemática de sus hijas, acabó creando las fuerzas que contribuirían a la caída de todo aquello que pretendía conservar. El sufrimiento que infligió en nombre del poder sembró una debilidad profunda, una fractura moral que haría al imperio vulnerable ante enemigos que comprendían una verdad esencial. Toda civilización que aprende a normalizar lo impensable acaba pudriéndose desde dentro. Las hijas que sobrevivieron al interminable tormento de Jerjes pronto enfrentaron un destino aún más sombrío cuando el rey decidió que ya no le eran útiles en su papel de víctimas personales. Aquellas jóvenes, deshechas por años de dolor, se convirtieron en piezas dentro de maniobras políticas diseñadas para demostrar hasta dónde podía llegar el monarca en su control sobre la dignidad humana mientras avanzaba sus objetivos estratégicos. La princesa Artaente, con 19 años y marcada por 7 años de heridas invisibles, se vio súbitamente envuelta en un complot tan inquietante que incluso los cortesanos más insensibles quedaron consternados. Jerjes había puesto su atención en su comandante más cercano, Artabano, jefe de la Guardia Real y responsable directo de la seguridad del monarca. Su lealtad era indiscutible y su talento militar sobresaliente, pero el rey comprendía que la verdadera seguridad exigía algo más que competencia. Necesitaba vínculos que hicieran impensable la traición. Ideó entonces un plan para atar a Artabano a la familia real de una forma tan íntima y comprometida que su fidelidad quedara sellada para siempre. Jerjes le ofrecería matrimonio con la princesa Artaente, un honor que ningún súbdito podía rechazar sin ofender al trono. Sin embargo, antes de concretar la unión, el rey añadió un último giro, uno que reveló hasta qué punto su moral había sido consumida por el poder. La historia de Jerjes y sus hijas permanece como uno de los relatos más estremecedores de cómo la autoridad absoluta puede corromper por completo el alma humana. Lo que comenzó como una creencia en la realeza divina degeneró en la destrucción deliberada de los lazos familiares más sagrados. Aquellas jóvenes, nacidas en el seno del lujo y el privilegio, descubrieron que su linaje no les ofrecía protección alguna frente al hombre que debía haber sido su protector. Con el paso de los siglos, el imperio persa terminó por desmoronarse, vencido por los ejércitos de Alejandro, que hallaron un reino ya debilitado por la descomposición interna que esas prácticas habían sembrado. Las hijas sobrevivientes de Jerjes llevaron consigo su trauma a los matrimonios políticos que sellaron, transmitiendo un legado de daño emocional
que socavó durante generaciones la estabilidad del imperio que su padre había intentado perpetuar. Su sufrimiento permanece como una advertencia eterna. El poder sin moral corrompe todo lo que toca, incluso aquello que está destinado a proteger. Y en nuestro mundo moderno, donde la autoridad todavía busca justificar lo intolerable, las voces de aquellas mujeres resuenan a través de 25 siglos, recordándonos que ningún sistema, por sagrado que se proclame, y ningún líder, por grande que parezca, debe jamás ejercer un poder absoluto capaz de transformar a los guardianes en depredadores y de reducir vidas humanas a meros instrumentos de ambición política.